Buen día, profesora, buen día, compañeros. Nuestro tema trata sobre los sesgos de la investigación. Este trabajo práctico estamos realizando con el acompañamiento de la profesora Laura Mendoza en el área de metodología de la investigación. Los integrantes del grupo son Paola Sotelo, Marisol López, Ronaldo Gamarra, Víctor Careaga, Fiorella Busisnes, Alexia Espina, Celeste Núñez, María Solvera y quienes habla Candela Benítez Zárate. Mi nombre es Marisol López y en el siguiente trabajo de extensión estaremos hablando acerca de los sesgos que pueden existir en una investigación. Antes que nada, un trabajo de extensión es una actividad universitaria en la que se enfatiza la relación de la universidad con la comunidad. En los tiempos actuales, dicha relación puede verse alterada por el confinamiento debido al coronavirus. Volviendo al tema, los sesgos podrían definirse como la aparición de un error de forma meticulosa y aparece de forma no aleatoria. Es decir, es una desviación sistemática de la verdad en una investigación, que produce una estimación incorrecta. Existen distintas posibilidades de cometer sesgo durante la investigación, como también distintos tipos. En este video didáctico, tenemos como objetivo difundir importantes conocimientos a la comunidad para que puedan evitar errores en sus trabajos investigativos. Buenos días, profesora, buenos días, compañeros. Mi nombre es Celeste Núñez y le voy a estar hablando sobre a qué nos referimos cuando hablamos de sesgos de investigación. Al realizar nosotros una investigación obtenemos informaciones de calidad. Con esto queremos pretender resolver problemas en base a los estudios correspondientes sobre la población determinada dentro de toda la investigación. Podemos experimentar errores que son sistemáticos que ponen en riesgo la veracidad o la exactitud del estudio. ¿A qué viene esto? Viene siendo la desviación sistemática de la verdad de una investigación que produce la estimación incorrecta y pueden producirse en cualquier etapa del proceso de investigación, es decir, la planificación, la conducción, análisis y la presentación de los resultados. La forma más simple de comprender las distintas posibilidades de cometer sesgos durante nuestra investigación es pensar en los tres ejes importantes que dominan una información. Le tenemos a Sackett, que ha catalogado más de 35 tipos posibles de sesgos, y también tenemos otros que clasifican de tres categorías: selección, confusión y medición. Pero lo más importante es dedicarnos a hacer enumeraciones de posibles sesgos o calificaciones poco prácticas. Evaluamos si la presencia de algún tipo pudo haber influido en nuestros resultados y de qué forma. Muy buenos días, mi nombre es Fiorella Busisnes y mi parte sería sesgo de recuerdo. Se define como la diferencia que existe en el recuerdo o en el reporte de la información sobre protección a factores de riesgo o protección que existe entre los sujetos, casos y los controles. Los estudios de casos y controles son susceptibles a este tipo de sesgo, pues se parte de la presencia o no de la enfermedad, y esto hace que las personas enfermas o que han experimentado el resultado adverso puedan recordar con mayor facilidad historias de exposición previa, en mayor medida que quienes no han sido afectados por la enfermedad. Por ejemplo, en un estudio que busque factores de riesgo para trastornos hipocondríacos, donde tomen como casos pacientes de diagnóstico de trastorno hipocondríaco y como control de pacientes que ingresan al hospital por fractura de tibia. Si se busca información sobre factores de la infancia como enfermedades, hay mayores probabilidades de que los sujetos hipocondríacos y sus familiares puedan recordar más fácilmente antecedentes de la infancia que los enfermos de otra patología médica. Simplemente porque los que están más sensibilizados con estos aspectos que los controles, este sesgo se marca con mayor frecuencia o cuando la exposición de interés o para cuando los controles son tomados de la comunidad, más que de pacientes hospitalizados. Otro ejemplo de ello sería preguntarle a madres
a madres de sujetos esquizofrénicos y a madres de sujetos normales si sufrieron alguna infección viral durante el embarazo. Seguramente las madres de pacientes esquizofrénicos reporten más infecciones de este tipo o problemáticas durante el embarazo. Mi nombre es Olvera y yo les voy a hablar sobre sesgos de la selección. Los controles deben representar la población donde se tomaron los casos. Por ejemplo, en un estudio que busca factores de riesgo para depresión mayor, en la cual se toman como casos pacientes con diagnósticos de depresión mayor que asisten a un hospital de tercer nivel y como controles pacientes de la consulta general de un hospital de primer nivel. Otro ejemplo sería tomar como caso los pacientes que van a consulta privada de psiquiatra y los controles aquellos que van al médico general del hospital, lo que indudablemente daría diferencias entre los tipos de población estudiados. Buen día profesora, buen día compañeros. Soy la alumna Candela Benítez Zárate. Le voy a estar hablando sobre el tema de los sesgos de confusión y sesgos de medición. Los sesgos de confusión. Este tipo de sesgo ocurre cuando la medición del efecto de una exposición sobre un riesgo se modifica debido a la asociación de dicha exposición con otro factor que influye sobre la evolución del resultado en estudio. Un ejemplo es aquel del estudio de casos y controles para determinar la asociación entre el consumo de café y el desarrollo de cáncer de páncreas, en el que la variable de tabaquismo generó un efecto confundente, pues asoció al consumo de café el 89% de los consumidores de café fumaban y solo 35% de los no bebedores de café fumaban. Los sesgos de medición puede presentarse como la clasificación incorrecta de sujetos, variables o atributos dentro de una categoría distinta de aquella a la que debería haberse asignado. Por ejemplo, un entrevistador puede alterar la precisión de las respuestas. Buenos días, querida profesora. Mi nombre es Ronaldo Gamarra. Mis temas son sesgos de mala clasificación y pérdida de seguimiento. Sesgos de mala clasificación se puede dar durante el reclutamiento de los sujetos o en su seguimiento por una mala clasificación entre los expuestos y no expuestos. Ejemplo, puede ser que haya sufrido maltrato en su infancia o puede ser falso por relatos pasados del paciente. Pérdida de seguimiento es importante en los estudios prospectivos como lo de corte y los experimentos clínicos por la potencial pérdida de sujeto. Además, no siguen por un tiempo adecuado. La asociación puede estar subestimada. Buenos días profesora, buenos días compañeros, mi nombre es Paola Sotelo y yo les voy a hablar sobre 3 de los sesgos más frecuentes en una investigación. Comenzando con el sesgo de asignación. Este tipo de sesgo se da cuando tenemos dos grupos de tratamiento y el investigador, ya sea consciente o inconscientemente, manipula el grupo de tratamiento al cual pertenece cada paciente. Este tipo de error hace que se produzcan diferencias en los grupos y por ende que no puedan ser comparables. Luego tenemos el sesgo por pérdida, que se presenta cuando los pacientes se van perdiendo a lo largo del seguimiento de estudio. Estas pérdidas pueden darse porque el paciente presenta mejorías en sus síntomas o una mejoría más rápida. También porque el paciente no tiene conexión o adherencia al tratamiento en sí, o porque el paciente simplemente decide no continuar con el tratamiento o no participar. Y por último tenemos el sesgo por contaminación. Ocurre cuando tenemos dos grupos que no pueden ser comparables, ya que uno de los grupos
recibe intervención por parte del otro grupo. Por ejemplo, si tenemos dos grupos en tratamiento y uno de ellos recibe pastillas antidepresivas de nombre X y el otro grupo recibe pastillas placebos, que serían pastillas que no poseen fármacos ni químicos, y algunos pacientes del grupo de placebo deciden consumir pastillas antidepresivas, ya sea porque le indicó un médico o porque un amigo le aconsejó, o bien por decisión propia. Entonces se produce una contaminación en los grupos y por ende tampoco pueden ser comparables. Hola, soy Alexia Espina y el tema que me tocó a mí es sesgo en experimentos clínicos. Hay dos tipos. El primero sería el sesgo del observador. Esto ocurre cuando los observadores pueden tener expectativas preconcebidas de lo que deberían encontrar en un examen. Por ejemplo, el criterio personal del investigador se usa para medir resultados subjetivos del ensayo. Otro ejemplo sería cuando la persona experimenta algo negativo y culpa la situación en la que se encuentra. El segundo tipo sería de detección. Esto ocurre cuando un evento es detectado desigualmente en los dos grupos. Este sesgo se relaciona con el sesgo de observador. Un ejemplo sería cuando se está comparando el medicamento para la depresión y un placebo. El observador conoce el medicamento que cada paciente recibe y estará más atento a los efectos que presenta el grupo que consume el medicamento antidepresivo con respecto a los que reciben el placebo. Muy buenos días, profesora, compañeros. Mi nombre es Sebastián Careaga y yo le estaré diciendo la conclusión. De acuerdo a los objetivos planteados, podemos concluir que un defecto en el diseño de estudio, una investigación científica o ensayo clínico, también método usado para recopilar o interpretar la información, es considerado un sesgo. En el transcurso de la elaboración del trabajo de extensión, se pudo observar la importancia de conocer y controlar los sesgos. Pueden conducir a conclusiones incorrectas acerca de los resultados del estudio. Por ello, para evitar su aparición es recomendable realizar una revisión del diseño y una adecuada estandarización de los procesos. Los sesgos pueden ocurrir por un sinnúmero de causales, pero en términos generales se acepta que los más frecuentes y quizás los de mayor relevancia son aquellos debido al observador, a lo que se observa y aquellos con lo que se observa. En este trabajo se elaboró un video didáctico sobre metodología de la investigación para la difusión de los conceptos básicos aprendidos en la cátedra.